salud, decisiones que toman a otras personas y que nos afectan, relaciones difíciles y hasta circunstancias que no dependen de nosotros. Entonces la pregunta hoy es, ¿cómo reaccionas frente a esas situaciones que se escapan de nuestras manos, de nuestro aparente control? Nosotros debemos entender que o peleamos por esas situaciones con nuestra propia fuerza, o quién peleará por nosotros. Ese es el nombre de nuestra entrega hoy. ¿Y quién peleará por nosotros? Y para ello vamos a ir a la palabra que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 13 al 17. Segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 13 al 17. Si usted ya lo encontró, diga amén. Algunos hermanos están buscando, todavía les doy un espacio allí. Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 20. Vamos a leer del 3 al 17, pero manténgalo abierto allí porque vamos a leer después algunos otros pasajes. ¿Alguien está llegando ya? Creo que es la hermana Carolina. Hermana Carolina, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 13 al 17. Segunda de Crónicas, capítulo 20, 13 al 17. Manténganlo abierto allí porque vamos a leer otros versos que están allí en este capítulo 20. Puede usted seguirlo también en nuestra proyección y quiero que usted se ponga en pie como reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 3 al 17. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo y antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Aleluya. Inclina tu rostro, vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, para nuestra vida, para nuestra alma, que penetra lo más profundo de nuestros corazones como esa espada de doble filo, Señor. Gracias por el privilegio de poder estar aquí, Señor, para traer este mensaje para nuestros hermanos y compartir tu palabra, que es sabiduría para nuestra mente y nuestro espíritu, nuestro caminar contigo, Señor. Permite que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón, pero lo más importante, Señor, que sea vivida por nosotros, que sea experimentada, que sea activada, Señor, que sea hecha acción en nuestro existir, Señor, pues tu palabra es viva y eficaz. Te lo pedimos, Padre eterno, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano, dando gloria a Dios.
El Señor es maravilloso, ¿te lo cree? Amén, claro que sí. Y el Señor en este pasaje nos habla de un anuncio que tenía que dar el Señor en estos momentos cruciales. Y nos habla de un rey en este momento que es el protagonista de la historia, que es el rey Josafat. Era un rey de Judá y aunque no era un rey perfecto, porque nadie es perfecto, sí fue un buen rey. Era un rey que era políticamente instruido, militarmente instruido, y era un verdadero líder, y era un verdadero siervo del Señor. Tenía y mantenía una relación estrecha con Dios. Estas características son importantes, porque más adelante sabremos por qué. Él hizo reformas militares, políticas, judiciales y religiosas en Judá. Él empezó a formar jueces para enviarlos a las diferentes ciudades para que se preocuparan para que la justicia se diera y se impartiera con rectitud. También envió príncipes que predicaban y enseñaban la palabra a los pueblos. O sea que estaba dentro de busca de la justicia con el favor de Dios y de entregar el mensaje de Dios para aquellos pueblos que hacían parte de esa Judá en ese entonces. La Biblia nos dice que Josafat buscaba a Dios como lo había hecho David y andaba en sus mandamientos. Esto es importante, porque no solamente era aquel rey constructor, líder, sino que también era un siervo comprometido con Dios, así como lo era David, dice el capítulo 17, verso 3 al 6. Y aquí viene una parte importante. Él era ese siervo que buscaba a Dios como David, y dice el verso 6, y el favor de Dios estaba con él. Es una parte importante. Él buscaba de Dios, él dirigía, él enviaba y preparaba a los jueces y preparaba los príncipes para dar la palabra, estaba comprometido con las cosas de Dios y Dios estaba con él. Halló favor el Señor en él. Y este capítulo 20 pues nos relata algo tan importante como lo que hablábamos al inicio, algo que no esperaban, se apareció allí. Un acontecimiento que ponía en riesgo no solamente la vida del rey, sino la vida de toda la población. De llegar a ser esclavizados, de llegar a ser muertos, de llegar a ser arrasada la ciudad que con tanto esmero, pienso yo, el rey Josafat pues se había propuesto hacer. Entonces, este capítulo 20 nos narra unos acontecimientos que ponen a prueba a ese rey Josafat y a su pueblo. Ponen a prueba un rey que tiene comunión con un Dios todopoderoso. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado situaciones complejas que se vienen de repente, aún siendo nosotros tan entregados a las cosas del Señor? Suceden. Pueden suceder, venir a nuestra vida. Y los versículos 1 y 2 nos muestran que los moabitas, en ese capítulo 20, en el versículo 1 y 2, nos muestran que había un concierto para atacar a Judá. Y no solamente era una tribu que quería atacarles, sino que estaban los moabitas y los amonitas, que hicieron una alianza. Imagínate, ¿cómo serían estos pueblos de guerreros? Se juntaron para ir en contra de Judá en la guerra. Imagínate tú levantarte por la mañana y escuchar rumores de guerra. Te asomas por la ventana y ves un millar o cientos o no sé cuántos de hombres armados, bien preparados, que vienen a atacarte a tu casa. ¿Qué pensarías? ¿Qué actitud tendrías? Eso nos pondría los pelos de punta, claro que sí. Wow, toda esta gente y yo aquí solo, más solo que la una. ¿Cómo sería ese panorama de ese rey Josafat, aún teniendo un pueblo como el de Judá, aún siendo un hombre políticamente correcto, un militar que era él,
qué podía haber hecho, qué podía hacer en ese momento. Dice que el rey recibe el anuncio de que numerosos enemigos están ya en camino para atacar a su pueblo. Y se nos dice que Josafat tenía temor al oír la noticia. Pero aquí viene algo importante. Había temor, y dice el verso 1 en ese capítulo 20. Él tenía temor, pero ¿cuál fue la reacción? ¿Salir corriendo? ¿Esconderse debajo de la cama? ¿En el closet? ¿Irse para donde el pariente que vive en la ciudad más cercana? No, dice que él se humilló ante Dios y le consultó al Señor. Hay una respuesta totalmente diferente. ¿Cómo es la respuesta nuestra frente a unas situaciones como esa? ¿Salir huyendo? ¿Pedir consejo? ¿Buscar el tarot? ¿Buscar las cartas? ¿Buscar al hechicero? No digo vosotros, pero el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el mundo? ¿A dónde consulta el mundo cuando viene una situación compleja? ¿El telediario? ¿El programa de moda? ¿La música de moda? ¿A dónde se consulta? Nosotros como cristianos entendemos, y debemos hacerlo, que cuando viene una situación compleja nosotros debemos hacer como hizo Josafat, humillarnos ante Dios y preguntar, Padre, dame dirección. Dice Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Eso es maravilloso, porque el Señor no se queda con nada y lo que el Señor habla es verdad. Entonces, si nos humillamos delante de Dios, si nos postramos delante de Él, si nos entregamos completamente a su voluntad, a su dirección, pues Él nos exaltará. Y sin duda alguna levantaremos una bandera de victoria con el poder de ese Dios maravilloso al cual servimos. Entonces, ¿cómo reaccionas frente a una mala noticia? Tú como cristiano. Porque a todos nos llegan los altibajos. El mundo afuera reacciona de esa manera, consultando esto, consultando lo otro, yendo a hablar a ver qué dice el amigo que le pasó lo mismo. Dice, es que el amigo tiene algo parecido y está tomando este medicamento, un ejemplo, si es de la enfermedad. O hizo esta acción o tomó esto. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo reaccionamos frente a eso? ¿También nos postramos ante Dios? ¿También le consultamos? Eso sería lo lógico, ¿verdad? La Biblia nos enseña que a través de la acción que tomó el rey Josafat ante esta mala noticia, pues mandó hacer un ayuno nacional para buscar la ayuda de Dios. ¿Cómo estaría comprometido este rey Josafat con Dios que mandó a un ayuno a toda la población? Se entregó completamente al Señor. Esa fue la respuesta que dio al sitio que se venía, a la acción, al ataque que venía prontamente. Muchos de los que están en el mundo frente a una adversidad como esa, pues lloran, se desesperan, se entristecen o salen huyendo. Pero en este caso, el rey Josafat llamó un ayuno nacional. Esa acción, mis amados hermanos, de humillarse, de ayunar, de consultarle a Dios, tiene un rótulo grande, un nombre grande, y es reconocer la soberanía de Dios. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, decimos, Señor, viene esto en mi vida, yo clamo a ti, me postro a ti, reconozco que tú eres soberano sobre mi vida, que yo te pertenezco, que tú eres mi Padre, y que eres tú el que me dirige, me guía y el que pelea por mí. Entonces, Josafat pues entrega esa humillación, ese ayuno, reconociendo la soberanía de Dios sobre su pueblo y el control sobre todas las circunstancias. Eso es lo que quería decir Josafat. ¿Cómo nosotros enfrentamos las situaciones complejas de nuestra vida? Tal vez como lo enseña Josafat, ¿o no? Dice Josafat que pregunta al Señor en el verso 6, dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Le pregunta Josafat a Dios.
Dice, ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Será que nosotros como cristianos en los momentos complicados nos hacemos estas mismas preguntas? ¿Por qué de temer, Señor, si tú eres el grande en batalla? ¿Por qué de temer, Señor, si tú has dado a tu Hijo Jesucristo por nosotros? ¿Por qué de temer, Señor, si tú has creado el mundo, el universo entero y tienes el poder, el dominio sobre toda la humanidad, sobre mi ser, porque yo me he entregado a ti y tú me has reconocido como hijo? ¿Nos preguntaremos estas cosas? Esas preguntas solo hacen recordar a ese propio rey en las ocasiones en que el pasado, el propio Dios lo había ayudado, a él y a su pueblo. Y cómo había tenido razones para confiar en la salvación del Señor, aún en las peores circunstancias. Eso lo vemos en el versos 7 y 9. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando nosotros cuestionamos a Dios con el decir, Señor, pero si tú eres grande y maravilloso, estás diciendo, tú eres grande y maravilloso porque en el pasado tú me sacaste de ese hoyo profundo del pecado y me has traído a la luz. Cuando yo me cuestiono y digo, Señor, ¿dónde tu poder es más grande que este problema? Estoy diciendo, en aquel momento en que yo pasé dificultad, tú también estuviste ahí. Y me soportaste, y me recogiste, y me abrigaste con tu abrazo fuerte. Así como lo reconoció Josafat, de que el Señor había ayudado a su pueblo en ocasiones anteriores. ¿Tú alguna vez te has hecho estas mismas preguntas? El Señor me ha ayudado antes, ¿por qué no me va a ayudar ahora si es el mismo Dios? ¿Por qué estoy dudando de ese Dios todopoderoso? Si es el mismo que me ayudó, me alentó, me cuidó en diferentes ocasiones. Entonces allí cuando el rey Josafat realiza una confesión sorprendente que vemos en el verso 12 y dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y continúa diciendo el rey Josafat, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Ese debe ser el clamor nuestro también. Nosotros no tenemos la fuerza, Señor, para pelear contra esta situación, contra este gigante que se levanta frente a nosotros. No sé qué hacer, pero mi vida, mis ojos, mi corazón, todo mi ser, mi acción, está enfrente de ti, Padre eterno. Mi carga pesada la pongo a los pies de tu cruz. Mi ansiedad la pongo en ti, Señor, porque no tengo fuerzas. Ahí reconocemos una total dependencia de Dios. Cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros clamamos a Dios, hay una actitud de levantar los brazos. Y mucha gente le da vergüenza levantar los brazos. Y cuando levanta los brazos, estás diciendo que estás rendido a un Dios todopoderoso. Cuando tú levantas los brazos, dices, Señor, yo no puedo con mi fuerza. Señor, yo no puedo con mi propio conocimiento frente a esta situación. Estoy aquí solo contigo. Eres tú, Señor, el que me guía y el que me da la fortaleza. Es un reconocimiento a ese Dios todopoderoso. Y el rey Josafat, y aquí es donde vengo a recordar que era político, que era rey, que era un constructor, que era militar, que era un líder, reconoce sus limitaciones. Y eso es importante, porque el rey Josafat no solo era militar, político, líder, militar, sino que era un hombre que no tenía orgullo. ¿No se había podido enorgullecer de eso? No, porque soy el rey. Yo no dependo de nadie. Si yo soy un militar, he sido entrenado en las mejores batallas, en las mejores academias, las mejores armas las sé manejar. Soy un líder, no puedo mostrar flaqueza frente al pueblo. Pero lo que hizo fue mostrar que no había orgullo frente a una situación que desconocía cómo iba a enfrentar. Muchas veces nosotros decimos, nosotros no somos orgullosos. Yo no soy orgulloso, pastor. Pero cuando tú decides actuar por tu mano, orgulloso.
porque no te estás entregando a la voluntad del Señor. Es Dios el que pelea por ti. Y si tú no dejas que el Señor actúe, pues estás siendo orgulloso, porque estás haciendo y poniendo tu propia fuerza para ir a buscar la batalla contra un gigante que a lo mejor te puede vencer. Pero si va Dios al frente peleando la buena batalla, ese gigante nada tendrá que hacer frente al poder de Dios, frente a su fuerza, frente a su majestad. Entonces, Josafat tiene la capacidad de reconocer sus limitaciones, su impotencia y la falta de fuerza de enfrentar esas circunstancias por sí mismo, por lo que admite totalmente dependencia de Dios. Por eso, en los momentos de nuestras luchas, ¿cómo tú decides pelear esa lucha? En los momentos que pierdes el trabajo, ¿cómo decides tú pelear esa batalla? Dice, ups, que es un trabajo ahora que hago. ¿Trabajar más? ¿Trabajar menos? ¿Trabajar los domingos? ¿No? Cuando viene esa enfermedad, como dices, ups, voy a hacerme unas agüitas de tilo, unos emplastos, no sé, por decir de alguna manera. O oras a Dios que te direccione y te lleve a un lugar que puedan encontrar la causa y la cura para esa enfermedad. El Señor usa todo eso, pero tenemos que tener dirección. O frente a una decisión amorosa, frente a una decisión de una relación, frente a una persona. Dice, este hombre o esta mujer es bueno, pero no conoce de Dios. Ahí ya está diciendo el Señor, no te juntes con yugo desigual. Pero muchas veces, no, es que yo con mi fuerza y con mi voluntad, yo lo voy a traer a los caminos del Señor. Está siendo orgulloso y no está siendo sabio. Entonces hay que poner todas nuestras fuerzas a las manos del Señor. Sí, Señor, tú eres el que me conoce, tú sabes cómo estoy. Popularmente se dice, nadie sabe con la sed que otro bebe. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Qué dicen? Nadie sabe con la sed que otro bebe. Pero yo le digo hoy que Dios sí sabe, porque Dios te conoce desde el vientre de tu madre, aleluya. Y Él sabe tu necesidad y Él comprende tu intención y sabe el propósito que Él tiene contigo. Entonces, ¿por qué no entregarnos completamente con seguridad al creador de nuestra vida, al constructor de mi ser, que nos conoce al detalle? Dice que antes de nosotros clamar a Él, Él ya conoce nuestras peticiones. Hoy le reconocemos, como hacía Josafat. Entró en ayuno, entró en clamor a Dios para que su situación cambiara, para que su situación fuera sostenida por la verdad que está en Dios Todopoderoso. O si no, se crearía una mentira. Dice, voy a atacar por allí, voy a ir por allí, voy a pedir ayuda a otros, o me dejo que me invadan, o tantas cosas que podría haber hecho contrarias a la palabra de Dios. Por eso, en los momentos de angustia y desesperación, de miedo o debilidad, ¿tú has recordado la fidelidad de Dios hasta el día de hoy? En esos momentos de flaqueza, en esos momentos de duda, en esos momentos de aflicción, tú te has detenido, has hecho un alto en el camino y dices, pero el Señor me ha ayudado 3 veces. ¿Recuerdas tú la fidelidad de Dios en esos momentos? ¿Tú has recordado de dónde te ha traído y hasta dónde has llegado por su guía, por su mano poderosa? Hasta el día de hoy, el Señor ha sido fiel con nosotros. Nos tiene aquí reunidos. ¿Cuántas batallas hemos librado? Un sinnúmero. Pero el Señor ha sido fiel y nos tiene hoy aquí con nosotros compartiendo esta palabra maravillosa, porque Él es fiel y verdadero. Entonces, ¿has reconocido tú que no hay mejor salida y solución que la que Dios tiene para ti? ¿Lo has reconocido al Señor como dependiente de Él? Nosotros debemos reconocer que es el Señor, que es un poderoso Dios que atiende, que escucha
y que pelea por nosotros, así como peleó por ese rey Josafat y por ese pueblo de Judá que iba a ser atacado por 2 ejércitos. Y la historia es maravillosa, porque ¿cuál fue la respuesta de Dios frente a ese ayuno y frente a esa postración para adorar a Dios y esperar dirección de Él? Dios no se iba a quedar de brazos a ver qué sucedía. Había una respuesta de Dios. Y entonces cuando aquí, en esta parte, el Señor responde a través de un levita, que le dice al rey y al pueblo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Y el Señor te dice hoy: no os amedrentéis, no os temáis. La situación grande que puedes ver frente a tus ojos tenga el nombre que se llame, porque no es vuestra la guerra, sino es la de Dios. Cuando nosotros clamamos, así como clamó al rey Josafat, el Señor habla. El Señor tiene una respuesta clara, precisa y concisa. El Señor habla en ese momento a través de ese levita. Y el Señor nos habla hoy a través de esta palabra poderosa. Aquí en la verdad nos dice que no debemos estar amedrentados ni asustados, porque la guerra no es nuestra, es de Dios. Entonces, no solo intervendrá Dios frente a esta situación que tiene Josafat y Judá, sino que además de intervenir con su poder, el Señor traerá la victoria a Judá y sus enemigos. El Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, mi estimado amigo que nos ve, traerá victoria a tu vida, porque solo a Él le pertenece esa victoria. Solo Él puede pelear y asegurar una victoria para ti. No tu fuerza, no tu pensamiento, no tu querer bien hacer, sino el poder maravilloso de Dios que tiene. Entonces el Señor nos llama a tener una acción, porque hubo una actitud del rey Josafat: se postró, adoró, ayunó. El Señor dio una respuesta, pero el Señor también nos llama a tener una acción frente a esa situación. Y la palabra nos dice, no habrá para que peleéis vosotros, en este caso. La palabra, ¿no? No habrá para que peleéis vosotros, en este caso. ¿Qué dice? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Esto es importante, mi amado hermano, porque dice, en este caso, paraos. Te manda a decirte quieto, que estés allí, para que veas la salvación de Jehová, que es Jehová el que está peleando por ti. Cuando el Señor te dice esto, tú no le dices: no, Señor, voy a ayudarte por aquí, por detrás, con esta vara, a darle al enemigo. ¿No? Porque eso es lo que hace mucha gente. Señor, pero ¿por qué no me respondes? Voy a ir entonces a consultar esta situación, a hablar con esta persona, y te desvías del propósito de Dios, que es que te centres en Él y te entregues completamente a su voluntad y a su dirección. Pero cuando no hacemos eso, le estamos diciendo al Señor: voy a ayudarte a empujar este carro de guerra. No, el Señor dice: quédate parado y ved la salvación de Jehová que está contigo, porque el poder lo tiene Él. Pero esta situación de quedar quieto no significa que te quedaste de brazos cruzados, porque esa quietud, ese permanecer parado, necesita de fe. Cuando nosotros tenemos fe y aplicamos la fe que Dios nos ha impartido a través de la palabra, a través de escuchar la prédica de su palabra, nosotros nos vamos fortaleciendo y podemos estar quietos si sabemos que tenemos un Dios fiel y verdadero como es Jehová de los ejércitos. Si tú no conoces la palabra, pues te vas a quedar quieto pensando, y no te vas a quedar quieto finalmente, vas a hacer lo que te salió del pensamiento.
Pero cuando realmente nosotros tenemos fe, sabemos que podemos estar aquí teniendo fe, que es una acción, porque la fe es acción, mi amado hermano. Entonces, si yo tengo fe, yo oro. Si yo tengo fe, yo clamo. Si yo tengo fe, yo intercedo. Si tengo fe, yo voy al Señor sabiendo que tiene una respuesta para mí. O sea que el estar quieto no significa estarme callado y estar así como una estatua. El estar callado está operando mi fe y está operando ese conocimiento que el Señor ha traído a través de la palabra para mi ser. Eso que tú has aprendido todos estos tiempos de cristiano en el que has cambiado, el Señor ha cambiado tu mente, tu corazón, pues lo debes aplicar en los momentos cruciales, dejando que Dios pelee por ti, pero tú aplicando esa fe que el Señor ha traído a tu vida. Entonces, eso fue lo que hizo. Dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y dice la palabra que Judá no necesitaba pelear en este caso. Sin embargo, no significaba que no tenían nada que hacer. Era un paso significativo de fe. Posicionarte y permanecer quietos y creer que verían la salvación de Jehová frente a ese gran ejército que venía a atacarles. Hay que tener fe para no estar así parados y ver a los otros guerreros venir contra ti, a matarte y a destrozarte, porque el enemigo no va a buscar acariciarte y a mimarte, viene a acabar contigo. El enemigo no tiene contemplación frente a nosotros, y más contra los cristianos. Él quiere destruirnos. Él quiere alejarnos del Señor. Pero cuando nosotros estamos parados, firmes, debemos tener fe en que Dios peleará por ti. ¿Y quién peleará por ti? Jehová de los ejércitos, nada menos. Jehová de los ejércitos. Un aplauso a Jehová maravilloso, grande en batalla. Gloria a ti, Señor. Entonces dice más adelante, dice, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y aquí viene una parte importante, mi amado hermano. El Señor les dice que salgan. ¿Tú crees que Dios no tiene el poder para acabar con ese ejército? Si un soplo hacerle así y ya los acaba, los pulveriza. Pero el Señor manda a ese pueblo de Judá a tener una acción, a moverse, no estarse estáticos. Por eso el quedarse quieto no es quedarse quieto de estar manicruzado, es tener una acción, es quedarse quieto de saber que hay un poder de Dios que viene a pelear esa buena batalla por nosotros, a pelear ese gigante que se ha levantado contra ti. Es el Señor que viene, tú estás allí estático esperando la victoria, pero no estás totalmente inmóvil porque estás ejerciendo tu fe y estás moviéndote para que aquello suceda, haciendo tu parte. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros como cristianos? Orar, clamar y confiar. Eso es lo que corresponde a los cristianos. Entonces, había muchas formas en que Dios podría haber derrotado sus ejércitos unidos contra Judá, pero Él designó una forma que exigía la participación de la fe de parte de ese pueblo de Judá. Por eso nosotros, mis amados hermanos, tenemos unas batallas particulares, personales, pero también tenemos unas batallas que son de la familia, que es de la iglesia, de nosotros como comunidad. Y el Señor nos manda a movernos. Por eso es tan importante que hemos nuevamente anunciado que los miércoles hay oración, porque necesitamos cambiar este mover de la iglesia. Necesitamos mover de aquí y hacer que esta iglesia, Misión Esperanza, lleve esa palabra afuera. Y hagamos y cumplamos a lo que fuimos mandados a hacer, a la misión. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero necesitamos estar frente a las cosas del Señor unidos como pueblo. No queremos, mis amados hermanos, continuar otro año de la misma manera, con aquellas cosas allí apiñadas, con un espacio reducido y acostumbrados a esas cosas. No podemos hacerlo.
necesitamos todos ponernos a orar para que el mover de Dios venga a nuestra vida como iglesia que somos. Todos decimos, ¡ay, qué bueno, pastor, sería movernos! Sí, pero tenemos que orar a Dios, clamar a Dios, que nos dé su dirección y su provisión para hacerlo. O si no, estaríamos siendo orgullosos haciéndolo de nuestra propia mano. Pero el Señor nos llama a tener una acción. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Hay que clamar, hay que llorar por aquello por esas peticiones que ponemos frente a Dios. Y así como lo dice el pastor en el estudio del miércoles, necesitamos que Dios avive nuestra vida. Que avive nuestra vida y avive nuestro propósito como iglesia. Porque la iglesia está llamada a marcar una diferencia allá en el mundo. Así como tu vida particular está llamada a hacer un cambio, a hacer una diferencia frente a los tuyos en tu alrededor, nosotros como iglesia también estamos llamados a tener una diferencia frente al mundo. Allí donde estemos afincados, bien sea aquí o donde el Señor nos lleve, tenemos que tener una diferencia. Saber que donde lleguemos, la gente de alrededor diga, hay una iglesia allí. Una iglesia que ora, una iglesia que ayuda, una iglesia que ayuda al necesitado, una iglesia que le gusta las misiones, una iglesia que lleva palabra, no solamente aquí, sino a otros lugares. Hacer una diferencia. Entonces hay una respuesta nuestra frente a las situaciones que el Señor nos plantea. Así como hubo una respuesta de ese pueblo frente a lo que Dios les planteaba enfrente. Designó el Señor una forma que exigía la participación de la fe de parte de ese pueblo. Tuvieron que trabajar en asociación. Mira, es lo importante lo que es. Cuando Dios plantea esa situación, cuando Dios da la respuesta, cuando el rey Josafat y el pueblo tienen la otra respuesta, pues vienen los dos a encontrarse. Entonces allí, en ese punto de encuentro, pues tuvieron que trabajar en asociación, en fe con Dios. Nosotros tenemos que ir al encuentro de Dios con esa fe y esa misma confianza que tuvo el rey Josafat, de saber que era el Dios el que peleaba esa batalla por ellos y no ellos con su propia fuerza. Entonces, ¿cuál sería la respuesta del rey Josafat frente a ese maravilloso mover de Dios? Porque era Dios estando allí. Dice que ellos no tuvieron que pelear, que los ejércitos se confundieron y empezaron a atacarse entre ellos y se derrotaron entre ellos, se acabaron entre ellos. Y ellos se quedaron viendo cómo el enemigo se destruía entre ellos. Eso es el poder de Dios, aleluya. Eso es Dios. Dios interviene poderosamente en esas situaciones. Hace que el enemigo se confunda, se destruyan entre ellos mismos, sin siquiera nosotros mover un dedo, porque es el propósito de Dios. Nos dice que no movamos un dedo frente a la batalla, pero sí tenemos que tener una acción, ¿me hago entender? Y esa acción es fe, y esa fe tiene un resultado que el mismo rey Josafat aplicó en ese momento. Viendo todo ese panorama de poder de Dios, de misericordia de Dios, había que tener una respuesta congruente frente a todo eso. ¿Cuál es la respuesta congruente frente al poder de Dios y la acción de Dios en tu vida? ¿Cuál es tu respuesta frente al cuidado de Dios y a la fidelidad de Dios que ha tenido hasta el día de hoy? ¿Cuál es la respuesta que tuvo el rey Josafat y Judá frente a esa acción del Señor poderosa? Quiero que usted vaya al verso 18 y 19 conmigo de ese capítulo 20. Dice el capítulo 18 y
el verso 18 y 19 de ese capítulo 20. Entonces la respuesta del rey Josafat, ¿cuál fue? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aleluya. La respuesta del rey Josafat frente a ese panorama poderoso de Dios fue adoración y alabanza, mi amado hermano. ¿Cómo es tu respuesta frente a la manifestación de Dios hasta el día de hoy, de ese Dios que ha sido fiel para contigo? Si es diferente adoración y alabanza, hay algún problema. Pero el Señor es tan maravilloso que nos da una oportunidad más hoy de aprender y saber que la respuesta que nosotros debemos tener frente a esa batalla que el Señor pelea por nosotros es en adoración y alabanza. Siempre decimos, la mejor adoración que nosotros podemos tener es el agradecimiento al Señor. ¿Cuánto tienes tú que agradecer hoy a Dios? Mucho, todo. El pueblo demostró una actitud de fe y obediencia, mi amado hermano. Y así nosotros estamos enseñados a hacer. La palabra nos guía y nos lleva a que nosotros también seamos obedientes y tengamos una actitud de fe. Ellos salieron a enfrentar a sus enemigos, pero en lugar de ir preparados para la batalla, salieron cantando alabanzas al Señor. Aleluya. ¿Cómo tú vienes hoy a este lugar? ¿Preparado para la guerra o preparado para dar gloria y honra a ese Dios todopoderoso que pelea por ti? Es Dios el que pelea por nosotros, mis amados hermanos, y Él merece toda adoración y toda alabanza, porque Él es el primero y principal en nuestras vidas. Ellos salieron, tuvieron esa actitud de fe y obediencia. Dice que salieron cantando alabanzas al Señor. Y ese es el gozo, mis amados hermanos, que nos hace cantar en medio de la lucha, de las pruebas y de las tribulaciones. Ese gozo que nosotros debemos sentir sabiendo que hay un Dios todopoderoso que va al frente y que nos asegura la victoria. Y que a través de lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, estamos fundamentados en saber de que Él no miente, sino que todo lo que Él dice es verdad. Y lo puedo comprobar en mi vida porque estoy aquí en este lugar hoy, en esta mañana. Y el Señor ha sido fiel hasta el día de hoy. Aleluya. Entonces, no hay otra manera, mis amados hermanos, que darle la gloria y la honra a Dios. Vengamos en una actitud de fe y obediencia. Demostremos al Señor con adoración y alabanza lo maravilloso que ha sido en nuestra vida, aún sin merecerlo. Ese gozo nos hace cantar en medio de la lucha, sabiendo que las promesas de Dios no son en vano, mis amados hermanos. Este maravilloso pasaje en 2 de Crónicas 20, pues nos habla de la gran victoria que tuvo el rey Josafat ante sus enemigos, sin tener que luchar. Pues había un cumplimiento a su promesa y esa respuesta a la fe del pueblo, Dios hizo que cada uno de los ejércitos pues se destruyeran. Qué poderoso nuestro Dios. Ese rey Josafat, teniendo todos sus títulos que dije al inicio, político, militar, líder, constructor, emprendedor, todas esas cosas, él reconoció a Dios, porque tenía una relación estrecha con Él. Historia que un niño va con su padre y le pregunta, papá, ¿qué tan grande es Dios? Y el padre, buscando una forma didáctica de responder a esa pregunta tan difícil, pues simplemente vio un avión en el cielo y le dijo, ¿qué tamaño tiene ese avión en el cielo, hijo mío? Y el hijo le dijo, pues es muy pequeño, está allá lejos, se ve, es pequeño. Entonces el padre lo llevó al aeropuerto, al niño, y le preguntó, ¿qué tan grande es ese avión que ves ahí a través de la ventana? Y el niño respondió, este sí es un avión grande, se ve enorme. Entonces el padre le dijo,
Hijo, este es un gran ejemplo de lo maravilloso que es Dios. En cuanto más nos acercamos a Él, más podemos ver su grandeza. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Entre más cercanos estemos a Él, podemos ver mayormente su grandeza, su poder, su fuerza y su cuidado por nosotros. Ponte en pie, mi amado hermano. Dice Primera de Crónicas 29:11, tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aleluya. Inclina tu rostro, mi amado hermano. Tengamos un momento de reflexión frente a las situaciones complejas que en nuestra vida se presentan a diario. ¿Cómo ha sido tu respuesta durante los tiempos de dificultad?